Buenas noches, comunidad cristiana Manuel, y a todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión, reciban un saludo. Tengo la oportunidad y el privilegio de compartir una vez más la enseñanza de la doctrina cristiana. Y en esta ocasión hablaremos de un tema de vital importancia en la vida de todo buen cristiano. Y se trata del tema de la oración. Hoy empezaremos con una serie de 3 temas relacionados con la oración y esperamos que nos lleven a ver cuál es nuestra condición actual en nuestra vida de oración. El cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y para qué orar. Así que yo te sugiero que prepares tu cuaderno de notas, tu bolígrafo y sin duda alguna tu Biblia, que es lo más importante. Y bueno, a manera de pregunta introductoria ¿qué es la oración? Y este sería el tema de hoy. ¿Qué es la oración? A lo largo de la enseñanza vamos a ir resolviendo, vamos a ir llegando a la respuesta de qué es la oración. Y entrando de lleno al tema, la Biblia nos muestra a Jesús, nuestra máxima fuente de sabiduría y de enseñanza, como un hombre de oración. Y nos dice que él se levantaba muy de mañana, muy de madrugada a orar. Y eso nos lo dice en Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sin duda alguna, esto es lo que Jesús nos enseña. Y para no variar, Jesús siempre nos enseña a través del ejemplo que nos pone de lo que debemos hacer. Entonces nos habla aquí de que Jesús predicaba la oración, predicaba el ser una persona llena de oración, llena del Espíritu por medio de la oración, levantándose muy de madrugada. Es por eso que en varias ocasiones se ha mencionado la importancia de orar en la madrugada, ¿no? En primer lugar, porque obviamente es la mejor manera de empezar el día y es el momento en el que puedes estar tranquilo, en el que sabes de antemano que no te van a interrumpir, porque la mayoría de la gente ya está durmiendo, y porque tienes un silencio absoluto en ese momento. Entonces es lo recomendable, empezar a orar de madrugada. Y si para Jesús la oración fue un estilo de vida, pues es importante e imprescindible conocer más acerca de la oración. Podemos encontrar a lo largo de la Biblia que la oración se menciona como un ruego o un clamor a Dios. La Biblia en Jeremías 33:3 nos invita a clamar a Dios y con ello obtener un resultado. Este versículo nos dice, clama a mí y yo te responderé. Vamos a entrar de lleno con las preguntas y respuestas. La pregunta número 1 nos dice, ¿qué nos promete Dios si clamamos? Ya nos lo dijo Jeremías en el versículo 3 del capítulo 33. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. De manera que la respuesta a esa pregunta sería respondernos. ¿Ok? La siguiente pregunta sería, según el Salmo 18, en su versículo 6, que dice, ¿hasta dónde llegarán nuestros ruegos? Y vamos a ver qué nos responde. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿A dónde llegó mi clamor? A los oídos de Dios. ¿Hasta dónde llega nuestros ruegos? Dice la pregunta, y dice a los oídos de Dios. Entonces, la oración también es la certeza que debe haber en todo creyente de que Dios nos está escuchando. Porque cada vez que nosotros
entramos al trono de la gracia, tenemos la certeza y debemos hacerlo con la certeza de que Dios nos escucha, porque nuestro clamor y nuestras peticiones llegan a los oídos de Dios. Y siguiendo con las preguntas y respuestas, la pregunta número 3 dice, y sabemos que Él oye nuestra oración, y si sabemos que Él oye nuestra oración, entonces, ¿qué debemos esperar? Y esto lo vamos a encontrar en la primera epístola de Juan 5:15. Primera de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la respuesta sería, y si sabemos, la pregunta, perdón, y si sabemos que Él oye nuestra oración, entonces, ¿qué debemos esperar? Lo que debemos esperar es que ya nos ha respondido, que ya nos ha respondido. Y para toda oración siempre hay una respuesta de parte de Dios. Lo hemos visto en varias ocasiones también. Siempre Dios nos responde conforme a su voluntad, conforme al plan que tenga para cada uno de nosotros. Y la respuesta pueden ser variadas. Y tenemos 3 tipos de respuesta que generalmente recibimos de Dios. Y estas respuestas las encontramos comparadas con un semáforo, ya lo habíamos visto anteriormente también. La primera luz del semáforo es la roja, cuando Dios nos dice, no voy a responder a la petición que tú me estás haciendo, o voy a responder de manera negativa a la petición que tú me estás haciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mejor para ti. Es como un padre. En muchas ocasiones nuestros hijos nos piden ciertas cosas que nosotros sabemos de antemano que les van a perjudicar a la larga o después de un tiempo. Por lo tanto, no podemos nosotros, incluso por poner un ejemplo, no podemos darle a un bebé pequeño, a un niño pequeño, un cuchillo para que juegue, ¿no? Porque sabemos que se puede cortar. Entonces, la respuesta que Dios nos da, la primera respuesta que se puede comparar con la luz del semáforo es la roja, que dice, no te la voy a dar porque no es lo que te conviene y no está dentro de mis planes, no está dentro de mi propósito para tu vida. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta es la luz del semáforo, que es la amarilla. Y es cuando Dios nos dice, espera. No es el momento. Te voy a dar la bendición y te voy a conceder la petición que tú me estás pidiendo, pero no en este momento. Yo recuerdo que cuando nació mi hija Samara, nosotros estuvimos clamando durante algunos años al Señor, pero sabemos que el Señor tiene los tiempos perfectos. Y aunque nosotros llegamos a desesperar en ese proceso, nosotros pensamos, incluso, ¿no? Con nuestro corazón humano, pensamos que Dios no iba a cumplir esa promesa. Pero ella llegó en el momento oportuno, de acuerdo a los planes de Dios. Y no es que no se haya cumplido, es que llegó cuando Dios lo decidió pertinente. Entonces, esa es la respuesta de Dios, la segunda respuesta de Dios, cuando está en el semáforo color naranja y dice, espera, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que esmerarnos en esa espera y esforzarnos en agradarle a Dios en esa espera. Y bueno, la tercera respuesta de Dios es la que todos quisiéramos, ¿no? A nuestras peticiones. En automático, sí te daré lo que me estás pidiendo, porque sé que es bueno para tu vida, porque sé que es lo que te va a edificar como persona, te va a fortalecer espiritualmente. Entonces, siempre nuestras oraciones tenemos que hacerlas pensando en cuál es la mejor decisión para que el nombre de Dios se glorifique, para que todo vaya conforme a su perfecta e infinita voluntad. ¿Y cada cuándo debemos orar? La respuesta la vamos a encontrar
en la primera carta a los Tesalonicenses 5:17 y dice, orad sin cesar. Entonces, ¿cada cuándo debemos orar? En muchas ocasiones se nos olvida o estamos apresurados o tenemos miles de pretextos para dejar de orar o para no orar. Pero si el problema es que no estamos orando, estamos en problemas. Si nuestro problema es que no estamos orando, pues estamos en problemas precisamente. Entonces la oración no se limita a clamar solo cuando tenemos problemas. La oración del verdadero cristiano es una plática constante con Dios, donde le exponemos nuestros sentimientos, nuestras dudas, nuestros problemas, pero también nuestro agradecimiento, también nuestra gratitud. Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Todos tenemos miles de cosas que agradecerle al Señor. Y creo que eso debería de ser un estilo de vida en nuestras oraciones, decirle al Señor todos los días, gracias, Padre. He aprendido incluso que debemos agradecerle a Dios por las cosas que de repente nosotros consideramos que son malas en el momento. Sobre todo teniendo la confianza de que si estamos recibiendo una mala experiencia, es porque detrás de esa mala experiencia viene una bendición. O porque quizás Dios nos está evitando algo más trágico a través de una circunstancia mala que nos ocurre. Y en muchas ocasiones yo le he dicho al Señor, Señor, gracias por esta situación o por esta circunstancia, porque yo estoy confiado de que tú me estás evitando algo peor a través de esta mala experiencia. Entonces es simplemente darle a Dios gracias por lo bueno y por lo malo, sabiendo que lo malo no es tan malo al final. Por eso, como cristianos, afirmamos que la oración es tener una plática constante con Dios, es tener una relación íntima con Dios. Y no solamente eso. A manera de conclusión, podríamos decir esto precisamente, que la oración es acercarnos a Dios confiadamente, es platicar cara a cara con Dios, porque sabemos que en el momento en que nosotros dispongamos nuestro corazón, en ese momento Dios abre sus oídos para que nosotros podamos platicar de cualquier cosa con Él. Y si lo que obtuviéramos a través de la oración se limitara solamente en tener ese contacto con Dios, sería más que suficiente. Creo que no necesitaríamos incluso ni la respuesta a nuestra oración. Simplemente sabiendo que Dios está ahí en el momento en que yo clamo a Él, en el momento en que yo abro mis labios dirigiéndome a Él. Eso es una respuesta y eso es un privilegio tan grande, entrar al trono de la gracia sabiendo que estoy en comunión con Dios, que no necesito nada más. Ya la respuesta sería una añadidura, ¿no? Una bendición adicional, porque solamente el hecho de estar en la presencia de Dios es una bendición inigualable. Y bueno, la oración es la fuerza del cristiano. En la debilidad y en la fragilidad de nuestra vida, podemos dirigirnos a Dios con la confianza en la que se acerca un hijo a su padre y entrar en la comunión con Dios. Y el resultado de esto será un cristiano fortalecido, un cristiano que todo lo puede en Cristo, porque la palabra de Dios lo dice. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero para adquirir ese poder necesitamos
entrar a la presencia de Dios. Y bueno, esta es la manera de conclusión y esto es precisamente lo que tenemos en esta enseñanza del día de hoy. Y yo te pido que sigas pendiente a los temas siguientes, ya que vamos a seguir hablando de la oración, como les decía, respondiendo el cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué orar. ¿Ok? Recibe saludos.